Para comprender por qué las reglas de nodo de Kirchhoff o las ecuaciones de nodo de Kirchhoff tienen que cumplirse siempre en cualquier condición, vamos a considerar una de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Ampère, que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva es igual a la corriente a través de esa curva. Esta expresión puede resultar un poco complicada, pero en realidad lo que significa es que si uno tiene una corriente, por ejemplo, consideremos un alambre con corriente, lo que nos está diciendo esto es que las corrientes generan campos magnéticos, o sea que aplicamos la regla de la mano derecha y acá va a haber líneas de campo magnético que se cierran alrededor del conductor. Pongan que tomamos esta curva C, una curva en el espacio C que es esta, y la dividimos en tramos elementales. En cada punto de esta curva va a haber un valor de campo magnético. Dijimos que el campo magnético es así. Por ejemplo, en este punto de acá, el campo magnético B puede ser que tenga este valor y esta dirección. Bien, esta integral B escalar diferencial L quiere decir que el producto de la componente de B tangente a este tramo de la curva que hemos considerado, si hacemos el producto entre la componente tangente y el largo infinitesimal de esa curva, y sumamos todos esos valores que encontramos a lo largo de una curva cerrada, eso tiene que ser proporcional a este término que es la corriente a través de la superficie cuyo contorno es la curva, que es la superficie S. O sea que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y la relación entre corrientes y campos está dada por esta expresión integral. En forma diferencial, esto sería que el rotor del campo magnético es igual a mu0 por J, que es la corriente de conducción, la densidad de corriente de conducción, o sea, la cantidad de amperes por metro cuadrado en cada punto del medio material que estemos considerando, más este término que es epsilon 0, la derivada de E a de t, en donde esto Maxwell lo denominó corriente de desplazamiento y es la corriente generada por equivalente generada por los campos eléctricos variables en el tiempo. Bien, esta expresión es la que dice que si en un punto hay, por ejemplo, un vector J, alrededor de él se van a cerrar líneas de campo magnético B. Entonces, corrientes de conducción o de desplazamiento generan líneas de campo magnético. En forma macroscópica, la relación es la ley de Ampère modificada por Maxwell. C es una curva cualquiera del espacio, S es la superficie cuyo contorno es esta curva, y lo que dice la expresión es que esta integral, que tiene el nombre de circulación del campo magnético, es mu0 por la corriente a través de esta superficie. Bien, esta superficie puede ser cualquiera, o sea, puede ser una que se encuentra en el mismo plano que de la curva, o también puede ser una superficie que se apoya en la curva como si fuese una bolsa, acá, que sea esta parte, que tiene en la parte interna está acá, y el contorno es como si fuese una bolsa inflada, donde esta es la boca de la bolsa. Y esta sería la superficie S. Bueno, la corriente va a entrar por esta superficie y también el contorno es S y también se va a cumplir la ecuación de la ley de Ampère. Bueno, con este punto de partida vamos a ver por qué tiene que ser válida la regla de nodos de Kirchhoff.